Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Para esas cosas tan importantes que necesita nuestra gente en Venezuela, nuestros amigos, nuestra familia, Caexport tiene una promoción que no puedes pelar. 2 cajitas pequeñas te las envían por $45. Apenas $45 en 2 cajitas pequeñas. Caben muchas cosas, te las llevan a Caracas, a Maracay y a Valencia. Recuerda que Caexport tiene salidas todas las semanas de mercancía, tanto en marítimo como en aéreo. Y ahora para tu comodidad, están trabajando también los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y de lunes a viernes en su horario regular de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí tienes los números telefónicos de Caexport y la página web para que te comuniques. Recuerda abrir el casillero virtual. Haces tus compras online, las envías a tu casillero en Caexport, ellos van a empacar y van a hacer los envíos. Así que no tienes que vivir en Miami para utilizar los servicios de Caexport. Bueno, yo voy a tener una conversación ahora con un ciudadano con mayúscula. Se trata de Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano en México, un activista ciudadano. Eso es lo que es Gilberto Lozano. Quiero conversar con él porque yo estoy impactada de los videos que he visto de Gilberto Lozano, de su pensamiento, porque en una sociedad como la mexicana, que es tan grande, tan numerosa, es muy difícil formar quizás ciudadanos precisamente por la gran cantidad de gente. Es muy difícil en América Latina formar ciudadanos. Es lo que siempre les hablo de Venezuela. Ojalá fuéramos ciudadanos. Si fuéramos ciudadanos tendríamos otros gobernantes. Ser ciudadano no es cualquier cosa. Gilberto Lozano está con nosotros vía Skype para hablarnos de eso. Gracias, Gilberto, por acompañarme. Gracias a ti, Patricia, y un saludo a todos tu audiencia, que sé que es muy grande, y un saludo a todos los hermanos latinoamericanos. Y como tú bien lo dices, la ciudadanía es verdaderamente empoderarse, es sentirse el dueño y soberano de la tierra que pisas, en la que naciste, en la que vives, en la que tu familia se desarrolla. Y el problema más grave es que los gobiernos en general tienden a formar una idea de gobernantes y gobernados, casi como una herencia de las monarquías. Y entonces, cuando vemos las constituciones, todas tienen en sus letras que el poder emana del pueblo, el poder emana del pueblo, y que el pueblo es el que delega en servidores y empleados públicos pues un trabajo que deben de hacer para beneficio de los ciudadanos, de la gente que verdaderamente es la que paga los impuestos, la que le paga a esos gobiernos para que sobrevivan. Y ese es un gran problema, Patricia, porque en general los latinoamericanos estamos acostumbrados a ser súbditos. Probablemente hay una historia desde aquellos virreinatos de los españoles en donde no hemos dado el salto a verdaderamente ser ciudadanos de 365 días, 24/7 diría alguien. O sea, es ir más allá que hacer fila para votar, para que el sistema político, que en general está podrido, que obedece a diseños del siglo XVIII y XIX, ha generado súbditos en lugar de ciudadanos empoderados que verdaderamente rijan el destino de su patria. Así es que la frase, tenemos el gobierno que merecemos, yo no tengo ninguna duda, es verdad. Y eso obliga a que nosotros tomemos la responsabilidad de nuestras manos de poner en su lugar a la basura. Y si el servidor público es traidor, es inepto y es corrupto, a nosotros nos toca derrocarlo y quitarlo para tomar el poder que dio origen verdaderamente a las repúblicas. Eso que usted dice ha sido como mi objetivo de vida, ¿no? Porque yo siempre, que soy periodista hace muchos años ya, siempre he considerado que la libertad no es solamente del periodista, que la libertad de expresión, por ejemplo, es un derecho ciudadano, no es el derecho de los periodistas o de los que estamos frente a los medios de comunicación, ¿no? Yo
en este periodo que estamos viviendo en Venezuela, que comenzó en enero con la presidencia de Juan Guaidó, he tenido luchas y combates muy duros públicamente porque he querido decirle a el presidente encargado, que es precisamente nuestro empleado, porque así lo veo yo, las cosas que me parece que son incorrectas. Y no lo he hecho solamente como periodista, sino también como ciudadana. Entonces, alrededor de esta situación, por ejemplo, hay una especie de mesianismo, ¿no? Gente que le escribe a una periodista como yo, que también soy ciudadana y soy venezolana, que no tengo derecho a decirle esas cosas al presidente, que el presidente es él, que yo no debo reclamarle, que yo no debo criticarlo. Y a mí eso me da lástima. Patricia, estás tocando un tema que tiene un origen psicológico, sociológico, antropológico e histórico, de que la gente ve para arriba al gobernante y se cree la frase de que somos gobernados. Y en ese sentido es un error garrafal. Y por eso Latinoamérica está como está, porque los que trabajamos, los que con mucho esfuerzo pagamos impuestos, pues es para mantener una bola que hoy son pillos, que lo que deberían ser verdaderamente son servidores públicos, empleados públicos. Y en ese sentido, estimada Patricia, es muy difícil ese salto de conciencia para darnos cuenta que por mucho que se llame presidente, no deja de ser un empleado a tu cargo y al ojo del amo engorda el caballo. Es decir, si los ciudadanos no tomamos el papel que nos corresponde de ejercer verdaderamente ese papel de mandantes, porque fíjate una cosa importante, ellos evitan usar la palabra mandatario. Mandatario significa el que recibe un mandato, alguien al que tú le delegas, le pagas un sueldo para que haga un trabajo. Así es que Guaidó, o como se llamen los diferentes presidentes, son mandatarios nacionales, y el mandante es el pueblo, que nunca se ha sabido organizar. Decimos, el crimen se organiza en carteles. Los políticos y servidores públicos se organizan en partidos que nos dividen. ¿A qué hora los ciudadanos nos vamos a organizar para hacer la fuerza del mandante? Y eso es lo que es el Congreso Nacional Ciudadano, Patricia. Debo decirte que lo que no hace la oposición, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos denunciado en la Corte Internacional Penal de La Haya a Enrique Peña Nieto, el anterior presidente de México, por crímenes de lesa humanidad, cosa que no se atrevió ni el actual mandatario que tenemos hoy, queriendo llevarnos a una revolución bolivariana en donde ya muchos mexicanos estamos organizándonos para crear una resistencia a algo que no es lo que quiere el pueblo. El pueblo no quiere, con mucho respeto a mis hermanos venezolanos, que México se convierta en la Venezuela del Norte, claro, que es a donde nos lleva este sátrapa, dictador de Andrés López, un tipo formado en las lides comunistas que trae todavía la agenda del Foro de Sao Paulo como el guión que debe seguir para instalar leyes al puro estilo de Hugo Chávez, que están empezando a coartar libertades y a generar una implementación del comunismo en México, en el que vamos a dar la vida, pero no vamos a permitir que nos lleven con esta guardia bolivariana que se ha instalado en México, con leyes como la ley Garrote para reprimir manifestaciones y la libertad de expresión en el estado natal del mandatario actual, como una ley que extiende el mandato de una persona que fue votada para 2 años y nos lo convierten en 5 años. Y todavía peor, Patricia, acaba de instalarse lo que le llamamos la ley Nicolás Maduro, que se llama de extinción de dominio. Dicha ley estaba orientada al narcotráfico, a todas las propiedades que tiene el narco a través de prestanombres, y hoy la piensan instalar, o ya se instaló y salió en el Diario Oficial de México hace aproximadamente 2 sábados, y ese sábado en la noche nos dicen que por la simple sospecha de que tú puedas tener una discrepancia fiscal o en una llamado régimen de excepción, te pueden quitar tu propiedad y que te metas en un litigio de 2 años en el que tú compruebes la inocencia, pero para ese momento tu propiedad pudo haber sido ya vendida
y entonces te dan 1 peso por cada 10, que es la moneda nacional. Hoy tenemos un clon de Nicolás Maduro en México que va rápidamente instalando las etapas del Foro de Sao Paulo para llevarnos al comunismo, y quiero decirte que el próximo 15 de septiembre, así como ya tuvimos una movilización el 30 de junio, estamos apoyados jurídicamente en que presentamos una denuncia por traición a la patria contra el señor López el pasado 13 de mayo ante la Cámara Baja del gobierno mexicano, porque detectamos 22 delitos contundentes que pisotean la soberanía, la integridad y la independencia de México, habida cuenta de que el señor permitió 1 millón de migrantes que son bienvenidos a México, pero no 1 millón en menos de 4 meses, en donde se infiltraron verdaderamente grupos cubanos de Medio Oriente, colombianos y venezolanos, que ya andan hasta dando clases a la Guardia Nacional, convertida en una guardia bolivariana, para dirigir los fusiles a los mexicanos que buscamos la libertad, la justicia, que no creemos en la ideología de género, que no creemos en ver en qué momento al niño que está en el vientre materno hay que destrozarle las piernitas y los bracitos, promoviendo un rompimiento con la identidad de la familia, con la unión familiar y con los valores que han hecho, a pesar de los gobiernos, una sociedad sólida, fundamentada en la familia, Patricia. Es bueno que aclaremos para la audiencia que no es mexicana que ustedes en el Congreso Nacional Ciudadano no tienen ninguna aspiración política, que no es un partido político. Es correcto. Mira, precisamente para no corromper los intereses que son genuinos y auténticamente ciudadanos, el Congreso Nacional Ciudadano, que ya está presente en Honduras, ya está presente en Chile, y hay gente de Argentina que me busca para buscar llevar el mismo concepto, no buscamos ser servidores públicos, sería contradictorio. Claro. Nosotros somos el mandante constitucional, nosotros nunca vamos a ser un partido político, somos una estructura de toda la gente que paga impuestos y que tiene el derecho y tiene la obligación de empoderarse para poner al servidor público en el papel que le toca a él, y nosotros como su jefe, como su patrón, exigir, fiscalizar, auditar, reconocer y en su caso castigar si el servidor no nos sirve o el funcionario no nos funciona. Eso a mí me parece muy importante, que sea una red en todo el no solamente en el territorio, o sea, que no sea solamente en México, sino en toda la región. Se ha extendido, Patricia, es correcto, se ha extendido porque la gente en Honduras con Juan Orlando Hernández se metieron un sátrapa que ya se religió, que tiene nexos con el narcotráfico. Tú sabes que está acusado en la Corte de Nueva York, y luego te topas con lo que hizo Rafael Correa, que también ya está señalado e indiciado con unas denuncias tremendas por corrupción, y no se diga lo que está pasando en donde nos quieren convertir a toda Latinoamérica en lo que yo le llamo la urbe, Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes, donde un títere de George Soros, a través de un infiltrado marxista-leninista de nombre John Ackerman, nacido en Filadelfia, y otras gentes como Patricio Patiño de Ecuador, que era asesor. Acabamos de recibir un militar como embajador de Venezuela, es un asesino, este señor que acaban de poner aquí de embajador de México, de embajador de Venezuela en México, y traemos ya infiltraciones de los etarras de España, infiltraciones de los asesores económicos del kirchnerismo que llevaron a Argentina totalmente a la debacle. Esto lo estamos viviendo en toda Latinoamérica, y México se considera una trinchera en donde no va a avanzar este sistema comunista, en donde, como yo le digo a la gente que nos escucha, es muy fácil de entender. Tú tienes 2 hijos, uno de ellos es muy talentoso, hace la tarea, estudia y logra sacar 10 de calificación. Y por otro lado tienes un hijo irresponsable, algo tarugo, que no avanza, saca 0, no le interesa, y entonces el 10 que tiene el talentoso y el responsable le pasa 5 puntos al otro que no ha hecho nada, y entonces terminas desalentando la meritocracia, terminas desalentando la formación de empleos, terminas desalentando la economía,
y te voy a dar 4 datos de México al día de hoy con este dictador que tenemos al que vamos a buscar tirar. 1, cada hora desde que entró López Obrador ha aumentado la deuda mexicana 46 millones de pesos. Aproximadamente, para que te des una idea, por hora estamos hablando de 2.3 millones de dólares más de deuda por hora. Tenemos el récord más grande histórico en asesinatos en México. El pasado mes de julio hubo 2.547 asesinatos que se suman a los ya 20.700, en donde este hombre le dijo a los anteriores sátrapas, gobernantes o presidentes de México: háganse un lado que yo voy por el récord de homicidios en un país que se dice en paz, que realmente está en guerra. Hoy está parada la inversión extranjera, hoy está parada la inversión nacional, el crecimiento apunta a ser negativo y una masa de desempleados con 1 millón de migrantes están generando un caldo de cultivo para un caos en México que vamos a defender con uñas y dientes, no por un puesto público, no por una posición en el poder, sino para empoderarnos como lo que somos, el soberano y dueño de México, en donde vamos a defender a nuestras familias para sostener las bases de una sociedad mexicana que podríamos llamar ha tenido a bien fundamentarse en la célula más importante, que es la familia, y nuestros valores, en los que han hoy, con esoterismo, con santería y con eventos esotéricos, querer romper nuestra vocación cristiana, estimada Patricia, y no lo vamos a permitir. Y por eso el Congreso Nacional Ciudadano hoy tiene 2 millones de simpatizantes y ya al día de hoy 3.777 grupos ciudadanos, les llamamos células, en donde toda esta red estamos vinculándola, además de nuestras expresiones de mexicanos que viven en Estados Unidos, porque lo del 15 de septiembre no solamente va a ocurrir aquí, va a ocurrir en Miami, en Dallas, San Antonio, Detroit, Las Vegas, Nueva York, Washington, San Francisco, de todos los mexicanos que en Düsseldorf, Alemania, en Bélgica, en Holanda, en París, en Rusia, van a levantar la voz de que no estamos dispuestos a aguantar un tirano y que queremos que se largue. En cada lugar donde haya un mexicano, aquí en Estados Unidos hay mexicanos en todas partes. Es correcto. Y el 15 de septiembre, ¿cuál es el hilo de la protesta? ¿Es específicamente que AMLO se vaya? Es correcto, porque todo está fundamentado en la denuncia que presentamos el 13 de mayo, una denuncia de juicio político, donde hoy hay 28 legisladores responsables de analizar y dictaminar los 22 hechos contundentes con pruebas fehacientes de la traición a la patria. Y debo decirte que en esas 22 no estaba el regalo que le hizo a Bukele de El Salvador de más de 30 millones de dólares, y mucho menos la entrega de otros 30 millones de dólares que hizo López Obrador al señor de Honduras, a Juan Orlando Hernández. Entonces estamos en una situación que no por ella estamos defendiendo los gobiernos anteriores. Al contrario, Patricia, esto es la decadencia donde nos ha llevado un sistema político de partidos financiados por el pueblo, que son un atractor de gente parásita y zángana, que no le produce nada al país, y que con ese botín de más del orden de 500 millones de dólares al año, es un atractivo y es un queso para ratas, en donde van formándose estos partidos PRI, PAN, PRD, y se siguen inventando nuevos partidos que no son la solución, porque los partidos y los gobiernos son el problema, y requerimos un empoderamiento de un gobierno ciudadano. Y te voy a dar un dato, estimada Patricia, y a la gente que nos escucha. Hoy hay 7 municipios en México que han dado un ejemplo mundial de lo que significa la autogestión del pueblo, sin partidos y sin políticos, en donde llevan 7 años sin asaltos, un progreso inusitado, y están logrando poner el ejemplo de que hoy a México no le hace falta nada. Le sobran los políticos de todos los colores, y hoy nuestro corazón debe ser un color verde, blanco y rojo, que es el de mexicanos,
y no vamos a permitir que nos sigan dividiendo. Nos vamos a unir por encima de esta teoría maquiavélica de Nicolás Maquiavelo de divide y vencerás. Pero yo creo que eso es el mundo ideal, independizarse de los políticos. Sí, así es. Nosotros vamos para que ya desaparezca el oficio político, que está llamado el mundo a desaparecer ese oficio, como en su tiempo se desapareció el trabajo de la Santa Inquisición o el trabajo de los verdugos en las guillotinas. El trabajo de político, gente que no produce nada, que no hace nada, que vive de los demás, es un oficio verdaderamente ya con un destino en el que consideramos que están muertos, están en los estertores de un sistema que quedó en el siglo XX y que nos toca empujar para que suceda el que hoy, si yo quiero gente en salud, quiero gente que esté preparada, como médico, como enfermera. En educación queremos maestros, en obra pública queremos ingenieros y no gente que le hace a todo y no sabe de nada y son los que conducen el destino del país. Se acabaron los políticos y vamos con esa utopía o con algo que verdaderamente decimos sí podemos. Ya lo demostraron 7 municipios en México y les ha ido de maravilla. Y yo creo que va a ser más larga la entrevista de lo que teníamos previsto, porque es que estoy muy interesada en detalles como esos municipios, cómo funcionan, quién los regenta, los mismos ciudadanos. Es correcto, mira, el alcalde o el mayor de ese municipio, Cherán, Ahuatzen, Oxchuc, Amatán, Ayutla de los Libres, Nochistlán, son 7, lo que se hace es, se elige al Consejo Superior Ciudadano, al Consejo Superior. Son gente que no cobra sueldo, no son políticos, puede ser un profesor de secundaria, una enfermera, una persona que se dedica a vender, comerciante, el dueño de un hotel, pero son elegidos por el pueblo con cero mercadotecnia, con cero publicidad. Es el pueblo en el que en cada distrito reconoces quién tiene liderazgo real. Y esas 12, 15 o 20 personas son los mandantes legales del alcalde, que no es más que un empleado que tiene que seguir un programa de trabajo hecho por el pueblo. El caso de Cherán es ilustrativo de esto. Tienen un plan a 30 años. Hace 7 años todo el municipio corrió a los políticos. Las oficinas de los partidos políticos se convirtieron en kioscos electrónicos. Todos los niños hablan 3 idiomas, español, inglés y purépecha. Tienen el colector pluvial más grande de Latinoamérica. Les sobra la mitad del dinero porque no se lo roban a la hora que son 12 o 15 personas las que vigilan que ese dinero, que es de tu familia y de mi familia, sea bien utilizado. Y sabemos que cuando lo tocan los políticos, las obras se triplican de precio, la corrupción está a todo lo que da, porque son gente que nunca en su vida ha producido nada, nunca han generado empleos, son gente que verdaderamente debe desaparecer de la faz de la tierra. Y no estoy diciendo con esto de tomar un asunto violento, somos una revolución pacífica y nuestra inspiración viene de los movimientos de Gandhi, Martin Luther King, Lech Walesa, Václav Havel y el propio Nelson Mandela. De ahí tomamos con un libro de texto escrito en Nueva York, publicado hace muchos años por el maestro de la Universidad de Harvard, Jim Sharp, que se llama De la dictadura a la democracia, escrita en 135 idiomas, Patricia. Es nuestro manual de lucha contra la dictadura, porque este hombre investigó durante 65 años cómo transformar de fondo una sociedad y evolucionarla a nuevos estadios de la administración pública, para que se entienda que el papel, el rol que juegan los servidores públicos es de servicio al pueblo y no de mandamases, y mucho menos de gente que fija el destino a dónde va un país. Dígame una cosa, ustedes tienen que tener una resistencia muy grande, porque es que además alrededor de los partidos políticos se mueve una maraña de corrupción, una maquinaria de corrupción muy grande, y yo quisiera saber cómo se comportan los medios de comunicación con ustedes. Muy bien, es muy buena pregunta. Creo que la gran revolución es la revolución digital. Claro que hay medios alternativos, medios libres, medios independientes como el tuyo.
Lucero, el de Factores de Poder, este tipo de programas. Y hoy son las redes sociales nuestra Kalashnikov, son nuestra arma para luchar esta revolución pacífica, porque es evidente que el 80% de los medios viven del patrocinio del gobierno, viven del dinero del gobierno y están acostumbrados a aplaudir como focas al gobierno en turno para no dejar de recibir lo que le llamamos en México el chayote. Sin embargo, debemos reconocer que hay periodistas que de corazón, por encima de todo, son mexicanos, son gente que quiere defender la tierra de sus hijos y que no se deja prostituir. Esos pocos nos abren sus lugares, pero yo debo decirte que los 3 canales comerciales más importantes de México está proscrito y vedado y censurado el que pueda ser entrevistado una persona como tu servidor, en el que soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Nosotros no tenemos presidente, secretario, tesorero y esas cosas. Somos una estructura horizontal que nos permiten hoy cosas como el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, que no están amañados. Por cierto, el caso de Facebook México está totalmente comprometido con el gobierno de López Obrador. A mí me han bloqueado 5 veces sin ninguna expresión malsonante, irrespetuosa, simplemente por criticar en un programa que tengo que se llama El Cochinómetro, donde en los pocos 8 meses que lleva en el gobierno el señor López, tengo identificados con hechos y datos perfectamente documentados 823 cochinadas al día de hoy. Bueno, nosotros deberíamos tener el cochinómetro de aquí. Vamos a hacer como la sindicalización del cochinómetro. El cochinómetro Venezuela, el cochinómetro México. Me encanta ese nombre. El cochinómetro va llevando toda la porquería, las tonterías, los errores garrafales y las verdaderas cochinadas que no responden a la promesa de campaña que hizo el señor López. Y es impresionante lo que está ocurriendo, Patricia, porque llevamos a este momento 823 cochinadas documentadas. Y debo decirte que este cochinómetro, que es una herramienta ciudadana, está empezando a extenderse a cada provincia, a cada estado, para llevar el cochinómetro del mandatario estatal, del mandatario municipal y de las propias cámaras de diputados. El Congreso Nacional Ciudadano, a la hora que es horizontal, Patricia, permite este aprendizaje de no andar inventando el hilo negro. Si hay una herramienta ciudadana creativa, la puede usar cualquier célula ciudadana. Si hay una denuncia, cómo hacer una denuncia penal, cómo pedir una audiencia a un servidor público, cómo usar la Constitución para defenderte de tus derechos, fluye el aprendizaje en esta gran ventaja que no tuvo Gandhi, de tener las redes sociales para comunicarnos, pero no para perder el tiempo en entretenimiento, sino para respondernos la pregunta: ¿qué vamos a hacer por la tierra de nuestras familias? Mire, ¿usted entonces nos da permiso para usar el cochinómetro? Totalmente. Patricia, es tuyo. Para nosotros las ideas deben de fluir por todo el mundo, y este cochinómetro ha logrado que 30 millones de mexicanos que votaron por la esperanza de López Obrador, yo te diría que ya logramos que 15 millones se hayan convencido de que fue la gran farsa, el gran engaño, el que los anteriores partidos se juntaron, que inventaron un nuevo partido político para darle a tole con el dedo a los mexicanos. Bueno, Gilberto, yo le ofrezco esta plataforma las veces que usted quiera difundir información, lo que usted necesite, el cochinómetro, lo que sea. Yo en un segmento anterior a este estaba diciendo, yo nunca en mi vida me he agremiado, yo nunca he pertenecido a sindicatos, grupos, nada de eso, pero a mí me encantaría ser parte del Congreso Nacional Ciudadano. De eso yo sí formaría parte. Patricia, ojalá que tú seas la reina. La reina me refiero a la vocera, la que inicie, y que en Venezuela podamos empezar a hablar del Congreso Nacional Ciudadano. Y te voy a decir de dónde sale el nombre. Recuérdate que cuando la lucha de Gandhi se llamó Congreso Nacional Indio, cuando conjunto con Nehru y con un grupo de gente se empezaron a generar esas movilizaciones en la India para expulsar al Imperio Británico, que parecía ser una tarea imposible. Después Mandela, para lograr la misma igualdad de derechos de los
de la raza negra, en el caso de Sudáfrica, creó el Congreso Nacional Africano. Así es que nos congregamos los ciudadanos no para buscar puesto público. Exactamente. O sea, no tienes en mí a una persona que pretenda ser como me llamó el grupo asesor de López Obrador, me llaman el Donald Trump mexicano o el Bolsonaro de Brasil. Nada que ver, porque yo te garantizo, llevamos 8 años en esta lucha con anteriores gobiernos corruptos y nosotros no aspiramos ni queremos aparecer en una boleta electoral. Estamos como primer poder, por encima de todos, buscando la unificación de los mexicanos para poner en su lugar al servidor y al funcionario público, que ese es su trabajo. Ellos viven de los impuestos y el que paga manda, estimada Patricia. Así es que bienvenido, que corra la voz de este Congreso Nacional Ciudadano, como también está ocurriendo ya en España. Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y de verdad me encantaría tenerlo con más frecuencia aquí en Agárrate. Gilberto, gracias. Cuando gustes, Patricia, un saludo a toda la gente de Miami, un saludo a toda la gente que te ve en todo el mundo, y es verdaderamente un placer haber tenido esta entrevista contigo, Patricia. Dios te bendiga, Dios bendiga a México y viva Cristo Rey. Amén. Amén. Bueno, si alguna vez yo les he pedido algo, a ustedes se los voy a pedir ahora. Multipliquen este mensaje, difúndanlo. Esto es el verdadero sentido de lo que es la ciudadanía. Yo amo a este señor, lo amo con locura. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.